Bueno, pues vamos a empezar con la clase de ahora. Y bueno, la idea es de que ya tienen ahorita conocimiento de que muchos materiales se encuentran en un estado periódico, o sea, es un estado de agregación sólido, pero además son periódicos. Quiere decir que su estructura interna es periódica y están organizados. Y bueno, lo que vamos a hacer es, primero, como este es un curso de química, vamos a aprender a sintetizar esos materiales. Y bueno, pues esa es la idea de hoy. Entonces yo sé que la experiencia presencial hubiera sido más buena con ustedes, pero pues ni modo, este es un curso completamente en línea. No sé cuántos de ustedes tengan laboratorios presenciales, porque a final de cuentas debe haber laboratorios presenciales. Entonces yo creo que algunos de ustedes sí van a tener la oportunidad, pero pues vamos a ir presentando de qué se trata para los que no tengan esa oportunidad. Entonces ahí estoy compartiendo pantalla, ya lo voy a apagar aquí. Y entonces primero vamos a ver el método clásico de reacción en estado sólido. Ese método clásico que se llama reacción en estado sólido. Ajá, así se llama, es el método más socorrido, más usado en reacciones en estado sólido o síntesis. Después vamos a ver otro que se llama Sol-Gel. Ese Sol-Gel sirve para muchas cosas, sirve para hacer aerogeles, se usa mucho para hacer nanopartículas. Y después vamos a ver otro que es de transporte de vapor, que es principalmente, bueno, se usa mucho en síntesis de monocristales, pero vamos a ir viendo. Pues esto no me acuerdo por qué está aquí, pero esto ya lo habíamos visto. Y bueno, vamos a ver cómo son las reacciones en estado sólido. La reacción en estado sólido consiste en tener al menos dos componentes que estén separados. Por ejemplo, este A chiquito, este es el coeficiente estequiométrico, pero el elemento químico es A y el otro elemento químico es B, ¿sí? Entonces esta reacción consiste en unir A con B y pues entonces va a quedar el coeficiente estequiométrico de A con el coeficiente estequiométrico de B. Para que eso se lleve a cabo, lo que necesitamos hacer es que las partículas entren primero que nada en contacto. Entonces tenemos dos partículas de un componente A, o aquí le puse Z, y acá W, entonces un componente A y un componente B, y lo que necesitamos es que estén en contacto. ¿Sí? Para que esté en contacto, lo mejor es que tengamos un tamaño de partícula pequeño. Entonces disminuimos el tamaño de partícula, lo hacemos lo más pequeño posible, lo homogenizamos para que entren en contacto y después vamos a hacer algo más. Entonces, técnicamente, ¿cómo hacemos eso? Vamos a utilizar este dispositivo que en inglés se llama mortar y esta cosa de aquí se llama pestle. ¿Y me puede decir alguien cómo se llama en español este de aquí? ¿Pistilo? Mortero. Portero. Mortero y pistilo, muy bien, es mortero y pistilo. Pero estos morteros y pistilos están hechos de un material muy especial que se llama ágata, que de hecho es un mineral. Y ese material se escoge porque es un material bastante sólido, bastante rígido. Ajá. Y entonces la dureza de ese material nos permite mezclar diferentes tipos de materiales sin que dañemos el mortero. Hay otros tipos de morteros, ¿no? Hay unos de cerámica, hay unos de vidrio, hasta unos de madera. Obviamente esos no son para reacción en estado sólido, para hacer síntesis en estado sólido. Ese de madera es como para herbolaria, ¿no? Por ejemplo. El de cerámica es más como para tabletas o cosas así muy suaves. Pero en estado sólido muchas veces nos enfrentamos con algo más rígido. Después lo llevamos, eso lo ponemos en una pastilladora, así se llama. En inglés se dice pellet dicer o pellet dye kit. Dye no es de que digas la pastilla el kit de la pastilla de la muerte, ¿eh?
Este die se refiere a dado, se traduce como un dado. Entonces lo podríamos traducir como el dado pastillador o el juego de dados pastilladores. Ajá. Pero en español lo más común es decir pastilladora. A veces empastilladora. Me hace un poco raro el término, pero pastillador. Ajá. ¿Qué? Bueno, ¿y qué hacemos? Mezclamos el polvo aquí. Ajá. O a veces no es precisamente polvo, puede ser algo así como una hojuela o algo quebradizo. Y lo ponemos ahí y lo molemos, así como si estuvieran haciendo ese té japonés que se llama matcha. Y le mueven, pues así le mueven así en círculos hasta que quede bien molido. Generalmente unos 10, 15 minutos hasta que quede el polvo. Y además que sea homogéneo, porque si es del componente A y el componente B, pues ahí lo mezclan. Por ejemplo, bismuto y azufre, que quieren hacer sulfuro de bismuto. Pues entonces primero mezclan azufre solo y bismuto solo. Lo mezclan, ahí con el mortero y el pistilo. Y después, ya que lo mezclaron bien por unos 15 minutos, lo van a agregar aquí o lo van a poner por este agujero, por un agujerito que está aquí. Ajá. Lo dejan caer y, bueno, primero le ponen esta parte de abajo, lo dejan caer, le ponen el polvo y luego le ponen este que es un pistón. Ajá. Este material que está aquí, este es de acero, de un acero muy especial que es SUS, no sé qué, no me acuerdo del número. SUS es de stainless steel. O sea que se refiere a acero inoxidable. Pero ya los más nuevos ahora traen carbón de tungsteno aquí dentro. Traen un núcleo de carbón de tungsteno que es muy fuerte y alrededor está rodeado con acero. Entonces ya lo ponen el polvito, lo aprietan así con la mano y lo ponen aquí a vacío, lo conectan a vacío para que le saque todo el aire posible. Y después lo ponen en una prensa. Ajá, una prensa hidráulica. Esa prensa hidráulica lo que va a hacer es compactar el material. Por eso va a ser una pastilla muy compacta. Entonces eso va a hacer que haya una conexión entre las partículas y pueden reaccionar una con otra. Después de que lo compactamos, pues hay un método para sacar la pastilla de ahí que es más experimental, que ahorita no vamos a ver cómo sacarla. Pues la sacas porque generalmente se atasca el polvo, se introduce un poquito de polvo aquí entre el pistón y el cilindro. Entonces le pones una tuerca y etc. Total que sacas la pastilla. Bueno, ya que está fuera la pastilla, hay dos caminos. Si la reacción es sensible al oxígeno o al agua, vamos a tomar el camino cerrado, que sería el de abajo. Y si la reacción no es susceptible a ninguno de esos, nos vamos a ir por el camino abierto. También hay que tomar en cuenta si durante la reacción va a haber expedición de gases. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué pasa si calentamos un carbonato? Se desprende CO2, ¿no? Desprende CO2. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un ambiente cerrado y está desprendiendo gran cantidad de CO2? Pues eso va a explotar. Ajá. Un nitrato, ¿alguien sabe qué pasa que le damos un nitrato? Nitrato de entender. Óxido nitroso, ¿no? Creo se le ve. Sí, sale óxido nitroso. Ajá. Entonces no podemos calentar en ambientes cerrados cualquier cosa. Necesitamos saber qué es lo que vamos a calentar y qué es lo que va a expedir. ¿Va? Bueno, entonces ahora sí, determinamos. ¿Nos vamos por el ambiente abierto o el ambiente cerrado? Si nos vamos por el ambiente abierto, lo vamos a poner en este dispositivo, en esta vasija, que tiene un nombre en inglés que es una crucible. ¿Y alguien sabe cómo se dice en español? ¿Crisol? Crisol, ajá. El crisol con ese, ajá.
lo ponen en el crisol, le ponen la tapita por si hay algo que expide y lo meten en la furnace, que en español se dice Horno. Mufla. no, horno es para las galletas. ¿Cómo dijeron? Mufla. Mufla, se llama mufla. Ajá, sí es un horno, pero el término técnico que vamos a utilizar aquí en química y en estado sólido es mufla. Ajá. Sí es como un horno, pero alcanza temperaturas 1000, 1200. Es 1200 lo común, puede llegar a 1400, 1000, hasta 1500, pero ya necesitas, arriba de 1250 necesitas hacerle algo para que se enfríe de afuera, porque es tanto el calor que ya empieza a derretir cosas que no debes de derretir. Entonces, la idea es de que lo hacemos polvo, lo compactamos con la pastilladora y la prensa, lo ponemos en el crisol, y si vamos a utilizar un ambiente cerrado, lo ponemos aquí con una ampolleta. Esa ampolleta puede ser de dos materiales. La más sencilla y la más barata es de vidrio, que es óxido de silicio amorfo. Ajá. Tiene un punto vítreo, se empieza como a aguadar, a derretir como a los 600. Si la reacción que vas a llevar, 600 Celsius, si la reacción que vas a llevar a cabo ocurre a menos de 600, por ejemplo a 400, pues las haces en ampolletas de vidrio, no necesitas gastar en más. El siguiente nivel es hacerlas en ampolletas de cuarzo. Las ampolletas de cuarzo resisten más, resisten como 1300, 1000, sí, más o menos 1300, y no se funde. No llega al punto de fusión. Entonces ya las sellas con un soplete especial que tiene una mezcla de oxígeno y gas comburente, llega a una temperatura alta, generalmente 1600, y con eso fundes el cuarzo. Ya depende del soplete y que uses, ¿no? Hay de hidrógeno oxígeno, de acetileno oxígeno, hay incluso de gas butano con oxígeno, hay de varios estilos. Y ya pues ya lo metes a la mufla, según lo que vas a hacer. De hecho, estaba pensando que todo este equipo está ahorita aquí en mi laboratorio. Bueno, no es que sea mío, pero yo soy el administrador de la universidad. Pero no se me ocurrió. Si quieren, ahorita prendo el cel y nos vamos allá para el laboratorio y les enseño cómo son estos equipos. Pero bueno, no sé si tengan interés. No es nada especial, ¿no? Sí, yo sí. Sí, Bueno, está igual. bien. desearme. Ahorita los Sí. no es nada así como del otro mundo. Bueno, tampoco es tan barato, pero ahorita les enseño, ahorita me voy para allá y ahorita les enseño. Ahora vamos a ver qué tipos de reacción hay cuando estamos hablando de esto de estado sólido. Primero que nada debemos de entender que la reacción empieza con algo que se llama la nucleación. La nucleación es el proceso inicial que ocurre en la formación de un cristal a partir de una solución, un líquido o un vapor. O sea, llegamos a un punto en el que tenemos un líquido o incluso puede ser un sólido, pero ese sólido se empieza a mover y da origen al punto inicial de la reacción. Y a partir de ese punto, se empiezan a expandir, empieza a crecer en todas las direcciones el material. O sea que se le empiezan a pegar átomos y átomos y átomos, átomos de forma ordenada. En la nucleación es el proceso inicial, cuando ese puntito que no estaba inicialmente ordenado, se empieza a aglomerar de forma ordenada y da origen después al compuesto en estado sólido. Esa sería la nucleación. Después viene un proceso de estado sólido al cual llamamos epitaxia. En este caso de epitaxia, ya tenemos una estructura
que existe. Imaginemos que está una pared de ladrillos ya formada, alguien la hizo y ya están los ladrillos. Pero resulta que ahora vamos a copiar esa estructura en la superficie. Entonces, si nosotros tenemos un sustrato hexagonal, por ejemplo, con cierto parámetro de red, y le empezamos a acomodar átomos con un vapor, por ejemplo, le empezamos a acomodar átomos encima de esa superficie, los átomos probablemente se van a acomodar en forma hexagonal, porque ya hay una cama o ya hay una tendencia ahí a hacerlos hexagonal. Ese proceso, ese tipo de síntesis, se le conoce como epitaxia. Vamos a repasar. En la nucleación no hay nada. Solitos los átomos empiezan a acomodar uno por uno. Y se empiezan a acomodar y de repente en un punto empieza a haber orden y ese orden se propaga a través del espacio. Esa es la nucleación. En el epitaxi ya tenemos una estructura y llegan átomos que se acomodan en la superficie y se van a acomodar de la misma forma que tiene la superficie. A esa superficie le vamos a llamar el sustrato. ¿Sí? Y luego viene la topotáctica o topotaxia en inglés. Epitáctica no me suena, nunca lo he oído en español, por eso no lo pronuncié así. Creo que nada más en español se dice epitaxia. En el epitaxi, en el topotáctico o topotaxi, la estructura que se copia es la estructura interna. ¿Recuerdan que les puse el ejemplo de las baterías? Bueno, pues en las baterías hay una matriz, o sea, hay como algo general que siempre se mantiene. Y los átomos de litio entran y salen. Pues los átomos de litio se acomodan solamente en ciertas posiciones específicas. Y así hay muchas síntesis, donde le introduces, le intercalas átomos a la estructura. Bueno, pues esa estructura, ese tipo de proceso se le llama topotáctica. ¿Por qué? La estructura general ya existía y solamente le estás intercalando ciertos iones. A esa estructura general o al interno se le llama bulto en español, bulk en inglés, bulto. Es la última palabra que viene ahí, bulk, bulto. No estamos, luego me dicen, luego cuando dicen, ¿cómo se traduce bulk? Me dicen que el bulto de costal y que etc. No, aquí lo vamos a decir bulto y se refiere al interior del cristal, o sea, la parte interna. A por ejemplo, un material completo. Puede ser la superficie o puede ser el bulto, o sea, la parte interna del material. ¿Hay alguna duda de esos tres conceptos de nucleación, epitaxi y topotáctico? Profe, yo no entendí bien la topotaxia. Ok. Imagínate que tienes una esponja. La esponja tiene poritos, ¿verdad? Sí. Ahora, esos poritos tú le vas a, de alguna forma, lo vas a rellenar con harina, de modo que la harina se le meta en todos los agujeritos que están dentro. Haces que la harina navegue por dentro. Bueno, ese compuesto que queda, al final, si fuera un compuesto químico, pues ya deja de ser esponja, ¿no? Le cambias el nombre porque ya es una combinación, es una reacción química. ¿Sí? Una vez que reaccionó así y que le quedó harina dentro de la esponja, eso ya sería una reacción topotáctica. Ahora vamos a cambiar, ya no es una esponja, sino que es un compuesto, por ejemplo, de silicio-oxígeno, que está así en red y tiene canales, pero entre los canales le vas a meter aluminio. Se dice, pues le voy a meter aquí aluminio. Bueno, pues el nuevo compuesto que queda, ¿estás de acuerdo que tiene la misma estructura que la esponja? Estructuralmente es igual que la esponja o estructuralmente va a ser igual que el compuesto inicial de oxígeno-aluminio.
pero ahora tiene incrustados ahí aluminios entre los canales. Entonces la idea es que en la topotáctica la estructura inicial ya existe en bulto, o sea, incompleto en el interior. Pero una vez que introduces los iones, pues es diferente compuesto químico, pero sigue manteniendo la estructura que tenía originalmente. Ese es topotáctico. ¿Queda más claro? Sí, gracias, gracias. Ok, está bien, Dulce. Vamos a ver la que sigue. Cuando tenemos una superficie, muchas veces nos vamos a imaginar, por ejemplo, una superficie de magnesio, óxido de magnesio, y encima le crecemos otra capa de óxido de aluminio. Muchas veces es posible pensar, o nos llegamos a imaginar, y realmente en algunas situaciones sí llega a ocurrir, de que va a haber una interfaz así bien delimitada, que dices, de aquí en esta línea, de esta línea para acá es óxido de magnesio, y de esta línea para acá es óxido de aluminio, y punto. Pues no, la realidad es que no. Hay algo como un crossover. Cambia de composición química, pero no lo hace abruptamente, sino que en esta sección de aquí en medio es muy probable encontrar un compuesto que es una combinación de las dos interfaces. Ajá. Eso ocurre muy a menudo. Queremos una interfaz de óxido de magnesio y óxido de aluminio, no siempre es posible. A veces vamos a encontrar en medio una capa que es una combinación de los dos. Este es una pintura que está en un dibujo que está en un museo de Holanda. Si no mal recuerdo, creo que es mujer dibujante, se llama Eker. Pero se utiliza mucho en estado sólido. Porque si se fijan acá la interfaz es como puros patos, ¿no? Así volando, y acá son puros peces. Acá arriba patos y peces. Y uno esperaría, de acuerdo a esto, pues que hubiera una línea nada más así, y aquí en medio hay patos para arriba y abajo hay peces. Pues no, resulta que se van mezclando. Ajá. Se van mezclando poco a poco hasta que quedan puros patos y que quedan puros peces. Eso es lo más común. Sí puede ocurrir que tengamos una interfaz aguda y definida. ¿Dudas? Todo bien. Bien, entonces. Bueno, pues vamos a ver qué necesitamos para que llevemos a cabo una reacción en estado sólido. Primero, los componentes iniciales deben de estar secos. ¿Por qué deben de estar secos? Porque debemos de pesar la cantidad exacta. No podemos pesar cantidades extras. Entonces deben de estar secos. Después vamos a pesar las cantidades estequiométricas. Como ustedes se darán cuenta, en estado sólido no podemos purificar, no es como en orgánica o otro en inorgánica, que empezamos en una solución y dices, pues ya después la purifico y que me dio rendimiento de 80% y el 20% que no me dio de rendimiento, pues lo extraemos, ¿no? Lo purificamos. En estado sólido no lo podemos purificar porque va a quedar en medio incrustado ahí de polvo. ¿Cómo lo vamos a sacar de ahí? A lo mejor existe algún método muy específico para reacciones muy específicas para purificar, pero en general no lo podemos purificar. Entonces debemos de pesar la cantidad exacta que necesitamos, la cantidad estequiométrica. Debemos de hacer partículas pequeñas, no podemos hacer una reacción si tenemos piedrotas de tamaños de centímetros. Debe ser un tamaño de partícula muy pequeño para que el componente A con el componente B interacción. Y tampoco podemos utilizar reactivos que estén impuros. Debemos de utilizar reactivos lo más puro posible, porque esas impurezas no las vamos a poder sacar. Siempre van a quedarse incluidas en el material. Y si la impureza es mucha,
puede llegar a tener un fenómeno importante eléctrico, óptico, magnético. Entonces, esas son los requerimientos principales. Y para los crisoles, hay varios tipos de crisoles. Hay de platino, hay de oro, hay de óxido de aluminio, hay de óxido de silicio en vidrio, óxido de silicio en cuarzo, y hay de grafito. Ajá. Ese que puse ahí, óxido de silicio glass, en realidad es algo que se le llama cuarzo vitrio. En realidad es cuarzo, pero se le da una forma como de un tubo de vidrio. Y ese debe alcanzar altas temperaturas. ¿Cuándo vamos a elegir uno? ¿Cuándo vamos a elegir el otro? Pues todo depende de qué tipo de reacción sea. Por ejemplo, el litio reacciona con el platino, con el bario y algunos metales de transición. El platino es muy conocido por ser un material que es casi inerte, no reacciona, aguanta altas temperaturas. Pero si nosotros le ponemos litio, pues se lo va a comer. Hagan de cuenta que se ve como carcomido y después ya no parece metal, parece como algo, como que se pone como un cerámico, pero muy frágil. Entonces, pues ya prácticamente si le ponemos litio, lo echamos a perder. Ya se han de imaginar cuánto cuesta un crisol de platino. Si está grande, cuesta unos 35,000 pesos. De oro, pueden usar oro, pero hay que buscar que no reaccione, que no le vayas a poner plata, por ejemplo cobre, porque pues vamos a hacer una aleación. Si le ponemos cobre y plata, pues el cobre sí va a reaccionar. Entonces hay que buscar que no reaccione. El más común, el más popular, es el óxido de aluminio, que le decimos alúmina. Es inerte y aguanta muy altas temperaturas, pero por ejemplo tampoco podemos usar litio, no lo podemos sellar fácilmente. Otro sería el de cuarzo. El de cuarzo también, normalmente es para sellar. El de óxido de silicio en cuarzo vidrio. Normalmente se usa para sellar y llevar a 1200 más o menos. Otro es de grafito. Entonces vamos a hacer un ejercicio y me van a decir qué tipo de crisol deben utilizar. Este es de carbonato de litio más óxido de silicio. Dice que la reacción lo vamos a hacer a 800 Celsius, 24 horas, y nos da ese compuesto litio 4, silicio 4, silicato, más 2 de CO2. A ver, 5 minutos, ambiente cerrado, ambiente abierto. ¿Qué material podemos utilizar? ¿Cuáles no podemos utilizar? Bueno, pues regresamos de este corte comercial. ¿Me pueden decir qué crisol usamos? ¿Qué les gustaría usar? ¿Podría ser el de aluminio? El de alúmina probablemente reaccione no le buscaste bien, probablemente reaccione con el carbonato. Si es muy poquito, no hay problema, pero si es mucho. Pero sí, déjame ver. No, espérame, el carbonato de litio sí aguanta. Necesita hacer mucha la cantidad. ¿Qué otro puede ser? Yo elegiría el de oro. El de oro, ¿ya buscaron si reacciona con el litio? Sí, da carbonato de oro. Carbonato de oro. ¿Qué? Se robó no está la respuesta. Pero bueno, yo les digo, ¿qué más podemos usar? El del grafito puede que reaccione con el litio. Entonces, lo más barato sería el de alúmina, ¿verdad? Por el momento, por nada vamos a utilizar el de platino porque cuesta como 35,000 pesos, lo vamos a echar a perder.
Y tampoco vamos a utilizar el óxido de silicio. El óxido de silicio sí reacciona mucho con el litio. Entonces no podemos utilizar nada de óxido de silicio, ni cuarzo, ni vidrio, ni nada de eso. Y ambiente cerrado o ambiente abierto. Es abierto porque se genera el CO2. Sí, ambiente abierto. Si lo cerramos, nos explota. Igual podemos hacer una cápsula también de acero o algo, pero debemos de tener en cuenta que no debe de emitir gases. Un método, bueno, aquí puse que podemos utilizar uno de oro. También puede servir el de la alúmina, pero sí es poquito litio. Ajá. Cuando es mucho litio, eso causa problemas, de hecho, porque reacciona con un montón de cosas. Vamos a ver un método que es diferente al estado sólido, y es mecanosíntesis. Este término de mecanosíntesis sirve para hacer nanopartículas, pero también sirve para hacer reacción en estado sólido. Pero en vez de subir la temperatura, como le hacemos en el otro, para que reaccione, lo que vamos a hacer es que lo vamos a golpear, hacer que se golpee una y otra vez las partículas. Y esa energía de los golpes va a hacer que sea suficiente para que suba la energía. Digo, para que se lleve a cabo la reacción. Normalmente este método, si se utiliza para síntesis de nanopartículas, se le conoce from top to bottom, o sea, desde grande a pequeño. Top es punta, como punta, y bottom es fondo, o sea, vamos de grande a pequeño. Ajá. Y podemos hacer nanopartículas a temperatura ambiente porque no necesitamos calentar, pero con el choque de las partículas las vamos a hacer que reaccionen. Normalmente esto se hace dentro de un molino, se le llama molino de bolas, que tiene unas bolas de ágata y las haces girar, y entonces está golpee y golpee el material una y otra vez y empieza a reaccionar. ¿Tienen alguna duda de los crisoles, del tipo de crisoles que pueden utilizar? De esto de la mecanosíntesis, cómo reemplaza la energía mecánica a la térmica. ¿Alguna duda? Perdón, Marco, me perdí un poquito. Esto sigue siendo parte de las reacciones en estado sólido, ¿no? Sí, pero es otro tipo de reacción en estado sólido porque no necesita calor y sigue siendo en estado sólido. Pero es otra clasificación. Además, esta síntesis es usada para nanopartículas, porque con esta no vas a poder crecer, por ejemplo, un monocristal. Ah, ok, gracias. Vale. Vamos a hacer un ejercicio. Marco, ¿le puedes regresar tantito a la diapositiva 8, por favor? Sí. Ya, gracias. No sé si hacemos un ejercicio o vamos a ver. Esto de qué es. Vamos a ver, vamos a seguir con los métodos de síntesis. Bueno, ahora vamos a ver que les dije que debe de ser estequiométrico. Debemos de poner la cantidad exacta que necesitemos. Es que estos son métodos suaves. Bueno, vamos a hacer un ejercicio primero. Ahorita regresamos a esto. Bueno, resulta que en estado sólido, como ustedes ya vieron, vimos alguna clase pasada, que no siempre tenemos un solo estado de oxidación.
vimos el caso de un compuesto que es la magnetita, vimos la ferrita y la magnetita. Ahí está. Y resulta que tenía esta fórmula química, ¿verdad? Si no mal recuerdo, esta era la magnetita. Ay, algo le pasó. Está desconectando. Esta era la magnetita, ¿verdad? ¿Y entonces qué estado de oxidación tiene el hierro 3, el hierro que está aquí? ¿Qué estado de oxidación tiene? Recuerdo que habíamos comentado que entre 2 y 3. Ajá, entre 2 y 3. Ajá. Bueno. Entonces resulta que la naturaleza para llegar a este estado, pues debe haber puesto exactamente 3 de hierro y 4 de oxígeno, ¿verdad? Entonces el estado de oxidación de aquí no quiere decir que sea únicamente 3, ni tampoco que sea únicamente 2. Ajá. En realidad sería 4 por 8, sería 8. Entre 3, ¿cuánto da 8 entre 3? 2.6 o algo así, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí. Sí es 2.6, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces da 2.6. Eso quiere decir que hay ciertos hierros con estado de oxidación 2 y hay otra cantidad de hierros con estado de oxidación 3. Una cantidad A y una cantidad B. Y entonces la naturaleza así los acomoda. Pero resulta que no siempre tenemos compuestos así. Podemos tener un compuesto que tenga 3 menos X, oxígeno 4, donde X puede valer 0.1. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos reproducir ese material y queremos sintetizarlo, tenemos que agregar exactamente hierro 2.9, oxígeno 4. Para hacer esa síntesis, no podemos agregar un excedente de hierro. Entonces, supongamos que lo vamos a hacer con hierro. Supongamos así, ¿no? Hierro metálico. Y entonces tenemos que agregar 2.9 más O2, 2O2. Y eso pues ya nos va a dar 2.9 o 4. Supongamos que técnicamente, así como lo estoy planteando, es difícil hacerlo, pero supongamos que así se nos ocurre y lo hacemos. Entonces, la cantidad de hierro debe ser exacta. No podemos excedernos, ¿sí? Entonces, de tarea, tienen que resolver un conjunto balancear un conjunto de reacciones cuyo valor de X es indefinido. Lo que quiero hacer con esto, yo sé que no les estoy explicando cómo lo van a hacer. Voy a abrirle aquí la asignación, dejen para que vean de qué se trata. Entonces está esta reacción que da samario, hierro, arsénico, oxígeno 1 menos X, X. Y hay que encontrar los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? A este punto de la carrera, yo lo que quiero es que lo piensen ustedes. Yo les podría explicar, pero no me parece lo más adecuado. Entonces, la siguiente clase, ya vamos ahora sí lo voy a explicar, pero quiero que ustedes lo intenten. ¿Qué método vamos a usar?
Si se fijan, este balanceo es diferente a lo que han hecho, porque ahora tiene 1 menos x y tiene x, está indefinido. Eso quiere decir que estos valores x deben de aparecer en los coeficientes. ¿Sí? Entonces, para la siguiente clase, tienen que balancear. Déjenlo vuelvo a poner. Tienen que escogen aquí. Ah, pues ¿cuál de estos coeficientes es? Ajá. Entonces tienen que balancear esas reacciones que están ahí y además hay que calcular qué cantidades habría que pesar para poder llevar a cabo esa síntesis. ¿Queda claro cuál es la tarea y cuál es la idea de por qué se requiere? Esto se llama compuestos no estequiométricos. Ajá. O sea, tienen una X, tienen un valor indefinido. ¿Queda claro cómo lo vamos a hacer? Bueno, no le estoy diciendo cómo le vamos a hacer. La tienen que balancear, pero ustedes tienen que idearse la forma de cómo balancearla. Les recomiendo algo. Hacerlo al tanteo no les va a funcionar ahora. Entonces es una mala técnica, es tan difícil balancear al tanteo así. Hay que usar otra técnica. ¿Alguien sabe otra técnica para hacerlo? El algebraico, creo Algebraica. que se llama así. Hay que usar un método algebraico casi a la de a fuerza. ¿Va? Entonces revisen ahí en sus apuntes de cuando vieron eso, cómo balancearlo, inténtelo balancear. ¿Va? Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué hora es? Falta media hora. 40 minutos. Entonces vamos a seguir. Ya que entendemos que existen compuestos no estequiométricos, pues entonces podemos ver que hay otros tipos de síntesis, por ejemplo, sol-gel y solvotermal, pero estos solamente estequiométricos prácticamente solamente se pueden hacer por síntesis en estado sólido o cuando se hace alguna intercalación con otro método. Hay algunos métodos de intercalación que no me acuerdo si vamos a ver porque hay un chorrísimo de métodos de síntesis. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a empezar el día en este momento con los métodos suaves. Ajá. Estos métodos suaves se les conoce como soft chemistry, o sea, de química suave. Chimidus, no es que sea yo así que, bueno, en el español hay muchas palabras en francés, pero en español también se dice chimidus, o sea, significa química dulce, pero dicen así chimidus, ajá, o química suave. En química suave, chimidus, soft chemistry, ajá, son las palabras que se utilizan incluso en español. ¿En qué consisten estos métodos? Son métodos que tienen baja temperatura. Baja temperatura comparando con los de estado sólido. Los de estado sólido tienen temperaturas bastante altas. Son temperaturas de, pues no sé, a lo mejor de 400 para arriba. 500, 600, así, hasta 1000, 1200, hasta 1600. Son temperaturas bastante altas. Pero esos de química suave tienen temperaturas más bajas y además tienen la peculiaridad de que parten generalmente de algo que está en solución. Entonces, de esto de química suave hay varias variantes. Por ejemplo, la primera es coprecipitación. La segunda es de precursores de una sola fuente. Los otros son métodos de sol-gel y luego hidrotermal. Ajá. O sea, son variantes de la química suave. Esta de precursor normalmente está asociado a otra cosa. Está asociado a otra coprecipitación o a sol-gel o alguna de esas. Ajá. Entonces vamos a ver, coprecipitación, probablemente ya la han hecho. Consiste en hacer precipitar un sólido a partir de sus iones en una solución. ¿Me pueden decir un ejemplo que a lo mejor hicieron cuando había laboratorios? Es una práctica de primer semestre. Esperen, ¿ustedes han estado en algún laboratorio alguna vez o no? Sí, yo sí. Creo Sí. que los demás ya son todos de generación completamente en línea, ¿verdad? No, igual. Yo también estuve.
A ver, levanten la mano los que nunca han estado en un laboratorio. Ah, no, entonces sí, parece ser que todos. Bueno, pues la técnica de precipitación así por excelencia, a ver, me dice alguien una técnica de precipitación que le agregas un ion para que precipite algo. ¿El de nitrato de plata? Nitrato de plata, tienes una solución de, por ejemplo, cloruro de plata, le agregas un nitrato de algo y precipita el nitrato de plata. Ajá. Ese es clásico. Entonces esas son técnicas de precipitación y ya ahí formas un sólido. Al momento de que precipita formas un sólido. Ajá. Esa es la técnica, una técnica básica de la química suave o de la Archimedes o métodos de baja temperatura. Bueno, en este de single precursor o precursor único, lo que haces es que tienes un material que ya tiene el otro, o que tiene los elementos químicos que tú quieres, pero te quieres deshacer de algo, de alguno de los elementos. Por ejemplo, un carbonato y que quieres convertir en algo, pues lo calientas y se va a convertir en un óxido. Ajá. Ese sería de precursor. Pero normalmente les digo, para que sea partícipe de este de química suave, pues debe estar asociado a alguno de la precipitación o sol gel, etc. En el sol gel, que vamos a ver más a fondo después, es un tema importante. De hecho, ahí puede haber una clase de posgrado solamente de sol gel. Hay muchos temas para estudiar en sol gel. Se parte de pequeñas moléculas y la idea es convertir monómeros en una solución coloidal. Esos monómeros normalmente tienen una parte orgánica y una parte inorgánica. Se utilizan mucho los que son alcóxidos de metales. Ajá. O sea, es como un alcohol, pero sin el hidrógeno y el alcohol. Ahorita vemos la reacción. Ese monómero actúa como el precursor y se queda como un gel. Y genera un polímero. Ese polímero, pues ya depende qué es lo que queramos hacer. Si lo deshidratamos a vacío, etc., formamos un cerogel, un aerogel. Ajá. Que si lo calentamos, podemos, más como a 400 Celsius, podemos formar nanopartículas, dependiendo de lo que hagamos con ese sol, con ese gel que nos queda al final. Sol viene de la solución coloidal y gel, pues de gel, ¿no? Otra técnica de química suave es la hidrotermal. Es igual que la coprecipitación, pero con la variante de que le subimos la temperatura. Porque hay cosas que no podemos disolver. Hay materiales que no se pueden disolver en agua. Sí, no lo podemos disolver en agua a temperatura ambiente. Pero ¿qué tal que el agua ya está a 300 Celsius? Ahí sí se disuelve. Ahí sí cede. Entonces lo disolvemos primero a 200, por ejemplo, 200 Celsius. Y ya que está disuelto, ahora sí le empezamos a bajar la temperatura para que precipite. Ajá. Esa es la técnica hidrotermal. De hecho, la hidrotermal está dentro de la solvotermal. Para la solvotermal podemos utilizar otro solvente que no sea agua. Ajá, pero la idea es subirle la presión y subirle la temperatura para que ahora sí se disuelva. Y ya disuelto, pues ahora sí. ¿Hay duda de esto? O demasiadas dudas que no saben ni qué preguntar. ¿Lo segundo? Bueno, entonces esas son técnicas de la química suave. Les digo, esta del precursor único está asociada normalmente a otra. Vamos a ver primero un ejemplo de coprecipitación. Tenemos cloruro de calcio, una solución acuosa. Mezclamos con otra solución acuosa de carbonato de amonio. Y lo que nos da es un carbonato de calcio. ¿Sí? Hacemos que precipite el calcio y el carbonato a partir de estos dos compuestos químicos. Carbonato de calcio. ¿Sí? Otro caso. Por ejemplo, tenemos hierro 3 más.
cromo, oxígeno 4,2 menos. Y amonio. ¿Sí? Los juntamos, obviamente estos tienen sus contraiones, ¿no? Por ejemplo, este hierro 3 más puede ser cloro de hierro y este puede ser con otro compuesto. Pero los juntamos y hacemos que coprecipitan. Hacemos una precipitación, esto ya está en estado sólido. En este caso, el método precursor, que está acoplado con esta, por ejemplo, la precipitación, obtenemos este compuesto de amonio. Pero si lo calentamos, pues va a perder el amonio, se convierte en amoníaco, nos da un amoníaco, nos da agua y nos da oxígeno y nos da este compuesto de hierro cromo 2 oxígeno. Si se fijan, esta parte sí es a alta temperatura. Ajá. Por eso se le llama química suave, pero porque está asociado con este, que es la precipitación, etc. Pero este método está aparte, el método precursor. La idea de precipitación es poderlo precipitar. Y el del precursor es de que ya estaban los compuestos formados por los mismos elementos químicos. En este caso ya tenía todos los mismos elementos químicos, menos lo que le sobraba del amoníaco, entonces lo desprende y ya nos da el amonio, perdón, y nos da amoníaco. ¿Dudas hasta aquí? Vamos bien, profe. Bien. Entonces, pues vamos aquí tranquilos. Vamos pensando. Vamos a ver otro ejemplo de coprecipitación. Por ejemplo, manganeso y con un ion de cromo. Ajá. Lo ponen con este compuesto que debe de ser una amina. ¿No es la piridina? Creo que sí es una piridina, listo pensar. No soy muy bueno en orgánica, soy malísimo. Pero bueno, precipita. Este nada más es como el medio. Precipita. Y bueno, pues resulta que ya queda este compuesto de manganeso, cromo, oxígeno 7 más agua. No, esto no es agua. Más esto es un alquino, ¿no? No sé, en esto esas clases de orgánica necesito recuperarlas por eso. ¿Va? Y bueno, aquí le falta el nitrógeno, ¿eh? Este es el mismo de acá, le falta el nitrógeno. Entonces, bueno, ya esta es la parte de coprecipitación, esto es sólido, pero a lo mejor no queremos que tenga esta sección, esta parte agregada. Pues lo calentamos y entonces se va a perder esta parte orgánica con el nitrógeno y ya nos queda manganeso, cromo o 4. Entonces quiere decir que también perdió, aquí no viene aquí, pero perdió oxígeno. Entonces este oxígeno se va con este hidrógeno, que es un hidrógeno reductor, por eso está cambiando el estado de oxidación del cromo, y hacemos que se reduzca esta temperatura. Ajá. Entonces esta es la segunda parte. La coprecipitación es la parte de la química suave, y bueno, les digo, viene acompañado normalmente de otro método que no es de química suave, porque es de 1100 Celsius, y tampoco tiene aquí nada que ver ningún solvente ni nada. Ajá. ¿Dudas de esta reacción? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, ahora vamos a ver Sol-Gel. Les digo, si uno quiere adentrarse, sí debemos de tener mucho más tiempo. Estamos viendo nada más así como que por encima y todo. Y habría que ver ya detalles precisos. Por ejemplo, ahorita con el Sol-Gel, también vamos a verlo por encima. Ajá, porque necesitamos una clase larga nada más para ver el puro Sol-Gel. Entonces la idea es poner un alcóxido, ajá, de metal. Y hacerlo que polimerice. Una vez que polimeriza, vamos a tener una solución coloidal, que es el Sol-Gel. Y de aquí podemos partir a varias. Lo podemos convertir en cerogel,
si le sacamos el aire, lo podemos convertir en un gel húmedo si lo dejamos hidratado y luego lentamente lo vamos deshidratando y al final lo calentamos, obtenemos un cerámico denso. Podemos obtener un aerogel si le extraemos el solvente, pero dejamos que la estructura se quede. Esto se hace extrayendo el solvente, por ejemplo, a vacío. Nos queda un aerogel. Podemos hacer que precipite y vamos a tener partículas, o podemos calentarlo y vamos a tener, por ejemplo, fibras o nanopartículas. Entonces, el sol gel nos puede dar muchos tipos de materiales. A lo mejor han visto, el otro día me salió en YouTube un video de que dice el material menos denso del planeta, y lo que están mostrando es un aerogel. Dice que tiene muy baja densidad, es como un cubito. Y tiene, de hecho, esa práctica de laboratorio la hacíamos aquí cuando se podía. A ver si a ustedes les toca y su profesor les pone a hacer esas síntesis de aerogel. Entonces pueden sintetizar este material, pero dentro casi tiene puro aire. Se le extrae el solvente con unos métodos muy suaves, o sea, a lo mejor se calienta pero muy baja temperatura y se extrae con vacío y entonces queda un aerogel. Ajá. Les digo, el sol gel entonces es muy vasto. Vamos a ver un ejemplo de sol gel, uno preciso. Entonces, se utiliza un alcóxido para esta reacción. Este alcóxido se llama isopropóxido de titanio. ¿Qué es un alcóxido? Entonces, pues es como un alcohol, o en este caso, bueno, sí es como un alcohol, pero en vez de tener aquí un H, ese hidrógeno lo pierde y ese electrón está unido al titanio. Ajá. Esto es muy reactivo con agua. Entonces debemos de tener cuidado de no contaminarlo con agua. Y se agrega un acetato de litio, que es con el que va a reaccionar. Y está en un medio donde se puede disolver esto, porque esto les digo que es muy reactivo con agua, entonces no podemos ponerlo como medio agua. Entonces vamos a poner un alcohol, en este caso 2-metoxietanol, que tiene esta fórmula química. Entonces ya lo juntamos, pero una vez que agregamos agua, este alcóxido se empieza a descomponer y entonces forma una reacción polimérica donde quedan cadenas del monómero, que sería esto, el isopropóxido de titanio, y queda titanio unido al oxígeno, titanio unido al oxígeno, y acá quedan otras cadenas. Ajá. Se forma la red polimérica y se seca a temperatura ambiente, se calcina, aquí a 800, esta parte ya no sería lo de química suave, se calcina y nos dan nanopartículas de litio 1.3, titanio 1.6, oxígeno 4. Como les comentaba, de aquí podemos cambiar los rumbos, ¿no? Por ejemplo, a un gel polimérico y que lo secamos a temperatura ambiente, pero a lo mejor lo secamos a vacío, etc. Hay otros métodos que, por ejemplo, que si la cadena la quiero ramificada, que si la quiero lineal, que utilice un medio ácido, que utilice un medio básico para hacer diferentes tipos de cadenas de alcóxidos, en este caso de isopropóxido. También esta es una práctica de laboratorio, igual de ambiente ácido, ambiente básico, a ver si lo ven más a fondo, al menos en su clase de laboratorio. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Alguna duda general? ¿De qué se trata el sol gel? ¿De cuáles son los elementos químicos que debe incluir el sol gel? Marco, ¿podrías regresar a la diapositiva anterior tantito, porfis? Solo es un detalle. Gracias. De nada. Bueno, ahora vamos a ver la solvotermal. Esta también es otra práctica de laboratorio aparte, ¿no? Que hacemos ahí tenemos las celdas y todo. La solvotermal, ya les dije, es igual que la precipitación, pero tenemos que hacer que primero se disuelva, porque si no está disuelto, pues no va a precipitar. Entonces, para disolverlo, lo vamos a poner en una solución. Le ponemos agua. Si le ponemos agua, se llama solvotermal.
pero le podemos agregar algo como un ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Le podemos poner alcohol o una mezcla de alcohol con agua, ya sea etanol, isopropanol, etc. Bueno, ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para subir la presión? Bueno, aquí me voy a saltar un poquito. Los vamos a poner en estos contenedores que son de un material que se le conoce como teflón. Teflón es una marca, pero el material es politetrafluoretileno, que es el PTFE. Los ponemos aquí. Ese material es muy resistente es un plástico. El teflón es muy resistente a temperaturas y a presiones. Y luego ese lo metemos dentro de este contenedor. Entonces queda así. Queda este contenedor aquí. Metemos el contenedor de teflón aquí y lo sellamos. Pero lo sellamos ahí con tuercas y con tornillos. Este no es el mismo tipo que acá. Entonces a ese contenedor le podemos llamar, o se le llama una celda de solvotermal. También se le dice digestor porque sirve para digerir algunas cosas, para hacerlas líquidas. Y lo que debemos de tener cuidado son con las presiones de vapor que se van a generar, porque si la presión de vapor es demasiado alta, lo que va a pasar es que va a explotar. Y una explosión de un artefacto de acero, eso es una granada de mano, es una bomba. Entonces debemos de evitar a toda costa que explote, ¿verdad? Entonces debemos de ver la presión de vapor de los materiales que vamos a poner. Debemos de ver que no esté demasiado lleno, porque si está muy lleno y además es un material volátil que a 200 Celsius pues, se va a hacer vapor completamente, pues es probable que la celda no resista esa presión. Entonces necesitamos identificar la presión. También sirve para hacer monocristales, pero como no hemos visto que es un monocristal, lo voy a dejar por aquí, nada más. ¿Tienen dudas? No, profe. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a ir al laboratorio. Faltan 15 minutos y les voy a enseñar lo de... Dejen ver si ya terminamos el watermark. Ya lo expliqué. Lo expliqué a mano, pero ya les he explicado que pueden faltar o pueden sobrar. Bueno, aquí hay una nomenclatura. Antes de que me vayan, para regresar y que puedan hacer la tarea. Hay una nomenclatura especial. Por ejemplo, si tienen 2 menos X, es lo mismo que poner 1 más X, pero las dos cosas están ejemplificando lo mismo, que lo que están faltando son iones. De ion A, después poner A2 menos X, o A2, o oxígeno, 1 más X. Y luego que hay un exceso de iones, en vez de más le pones, en vez de menos le pones más. Entonces, si hay un exceso de iones de A, le pones A2 más X, oxígeno, o puedes escribirlo como A2, oxígeno, 1 menos X. Y puede haber una sustitución parcial, que eso lo van a ver ahí en su tarea que van a hacer. Bueno, les voy a presentar lo del laboratorio, o sea, que es formalmente. Entonces, para eso voy a hacer uso de mi otro dispositivo. Y voy a meter aquí el Zoom. Estado sólido. Dice que ya entré. Voy a dejar de compartir. Creo que ahora nada más me escucho. Ay, no. Dios. Ya, ahora sí, nada más me escuchan a través del cel, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, 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 profe. todo bien. Sí,